extraordinario. Ya estamos listos para comenzar con este coloquio. Son las 6 de la tarde. Estamos haciendo ya nuestra transmisión a través del canal de Facebook del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Yo soy Hilda Teresa Ayala González y quiero darles la bienvenida a este coloquio número 28. Coloquio, para aquellos que es la primera vez que se conectan con nosotros, es una serie de conferencias en línea que se coordinan desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña y tienen como propósito el educar a través de conversaciones con especialistas sobre temas culturales. Esta semana nosotros estamos de fiesta, ya que el instituto ha comenzado a celebrar su 65 aniversario. Y vamos a estar trabajando 2 conferencias durante esta semana que giran en torno a las políticas y los dilemas culturales de la época cuando se estaba gestando el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Quiero aprovechar esta intervención para compartir algunas sugerencias a los participantes. En primer lugar, la conferencia está siendo transmitida a través de nuestra cuenta de Facebook y del Instituto de Cultura Puertorriqueña y además está siendo grabada. Luego van a poder acceder a la misma desde nuestro canal de YouTube. Como participantes, ustedes no tienen acceso al micrófono, pero se exhorta a utilizar la sección del chat y la sección de preguntas y respuestas para compartir sus inquietudes y las preguntas que tengan para el conferenciante. Una vez él termine su exposición, vamos entonces a atender las mismas. Hoy tengo el honor de presentar al doctor Pedro Reina y su conferencia La invención de los taínos, Ricardo Alegría, el ICP y la primavera de la cultura. El doctor Reina posee un doctorado en Historia del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe y un bachillerato en Estudios Latinoamericanos de New York University. Entre todos sus sombreros es el coordinador de la Maestría en Gestión y Administración Cultural de la Facultad de Humanidades, con sede en el Programa de Estudios Interdisciplinarios. Además, es catedrático de Humanidades en la Facultad de Estudios Generales. Sus líneas de investigación incluyen el estudio del empresarismo, el análisis de políticas públicas y la innovación social con artes y humanidades. Ha sido evaluador de proyectos, asesor histórico, co-guionista, autor y editor de 11 libros y como periodista ha sido reconocido con el Premio Nacional de Periodismo Bolívar Pagán por el Instituto de Literatura Puertorriqueña en el 2006 y en el 2015. Desde el 2017 es el director del Harvard Puerto Rico Winter Institute, programa colaborativo con el David Rockefeller Center for Latin American Studies de la Universidad de Harvard. Sin más, quiero darle la bienvenida al doctor Reina y recordarles a todos ustedes que si tienen alguna duda o pregunta pueden colocarlas por el chat. Bienvenido, doctor Reina. Muchas gracias, Hilda. Gracias a todas las personas que están conectadas a través de Zoom y de Facebook. Para mí es un honor especial poder compartir y ser parte de las efemérides del Instituto de Cultura en su 65 aniversario. Así que comienzo agradeciendo a la dirección ejecutiva, al señor Carlos Ruiz y a su equipo gerencial que han tenido la amabilidad de invitarme a conversar con ustedes en este día. Yo intencionalmente escogí un título que fuese una provocación para mi conferencia, por eso le puse La invención de los taínos. Estoy seguro que algunas personas pensarán que es un poco osado que yo diga una cosa así, siendo yo un historiador y una persona vinculada, ¿verdad?, a la gestión académica del doctor Ricardo Alegría Gallardo. Y yo lo hice intencionalmente porque me parece que en este momento en que el mundo atraviesa por una pandemia, es importante la conversación, y yo sé que todos acudimos a las redes sociales con alguna regularidad para encontrarnos y hacer comunidad, y sé que las personas que se han conectado en el día de hoy con esta charla tienen esa intención de conversar y de recordar y conmemorar el trabajo de Ricardo Alegría. Yo quiero empezar haciendo, ¿verdad?, un reconocimiento de que soy un alumno de don Ricardo. Yo, como dijo Hilda, cursé mis estudios de maestría y de doctorado en el Centro de Estudios Avanzados y específicamente entre el 1988 y 1992, que cursé mis estudios de maestría en estudios puertorriqueños, fui su alumno en una clase que don Ricardo solía dar en el centro y que se llama todavía la clase de cultura puertorriqueña. Creo que todavía inclusive se observa el día en que se daba, que era los lunes de 5 a 7 de la tarde, así que yo no tenía una relación previa con don Ricardo
cuando llegué a Puerto Rico después de haber cursado mis estudios de bachillerato en Nueva York y en España, así que esa clase fue mi primer encuentro con él. Ese encuentro fue creciendo con el tiempo. Yo trabajé para la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades entre 1993 y el 97, y durante ese tiempo colaboré sobre todo con el Museo de las Américas, a cuya junta de síndicos pertenecí por varios años y cuyo trabajo pues reconozco, y en ese interín tuve la ocasión de intimar con don Ricardo de manera profesional. Y de ahí surgieron dos proyectos que más o menos son los que yo dejo a manera de legado sobre mis conversaciones con él. En primer lugar, en el 2003, la publicación de una entrevista larga que yo le hice a él entre 1999 y 2002, que se llama La semilla que sembramos, autobiografía del Proyecto Nacional, que fue publicada por la Editorial Cultural y que las personas interesadas pueden comprar en la tienda del instituto. Y en ese mismo año la Corporación de las Artes, perdónenme, la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública decidió hacer un documental a partir del libro, proyecto que disfruté mucho porque el guión lo hice con el querido amigo Juan Carlos García Padilla y la producción de Eugenia Rodríguez bajo la dirección de Linda Hernández, quien en ese momento dirigía la corporación, y también de Rebeca Torres. Las personas que quieran ver el documental, que se llamó Si me da el tiempo, más adelante les voy a dar la manera de poder verlo, pero básicamente esos dos documentos me sirven de acápite para hablar de don Ricardo. Y como académico y como investigador y como historiador, quiero reconocer ese vínculo personal con el tema de quien hablo, porque me parece que un poco delimita el contorno de mi relación con él. Y yo creo, ¿verdad? A medida que pasa el tiempo, creo que la gente empieza a ver a don Ricardo como una figura lejana. Para los que trabajamos con él, es imposible todavía caminar por San Juan y no pensar en todas las cosas que nos decía. Esa cercanía no me impide, sin embargo, reconocer las limitaciones de lo que fue una obra ambiciosa, abarcadora, y muy importante para la cultura puertorriqueña. Yo creo que si yo quisiera hacerle, como quiero en este momento, un homenaje a Ricardo Alegría, tendría que decir que don Ricardo fue un hombre sofisticado y complejo. Y cuando digo sofisticado y complejo, es que creo que fue una persona excepcionalmente capacitada para las tareas que le tocaron, pero también limitado por una visión de mundo y por las circunstancias en las que creció. Y esto lo digo a manera de provocación y también como un aliciente para la conversación, porque estamos en el 65 aniversario del Instituto de Cultura, y a mí me consta que en este momento, que es un momento muy difícil, tenemos que repensar el Instituto de Cultura, tenemos que repensar las líneas de trabajo del Instituto de Cultura, tenemos que defender su pertenencia, pero eso lo tenemos que hacer con contenidos y con cosas concretas, no simplemente con la nostalgia, no simplemente amparados en un deseo de honrar lo que fue un trabajo muy importante para las generaciones pasadas, pero que se tiene que hacer relevante para las generaciones presentes. Entonces, quiero empezar, ¿verdad? Para que nuestra audiencia sepa por dónde voy y cuánto me voy a tardar. Básicamente voy a cubrir 5 preguntas y se las voy a decir adelante, de tal manera que sepan por dónde voy. La primera es ¿por qué la invención de los taínos? La segunda pregunta que quiero contestar es ¿por qué el Instituto de Cultura a la altura de 1955? La tercera, ¿por qué la cultura puertorriqueña? La cuarta, ¿cuáles son los retos del Instituto de Cultura, en mi opinión, en este momento? Y ¿por qué hay que tener un Instituto de Cultura puertorriqueña a futuro? Comienzo refiriéndome a una biografía que se publicó sobre don Ricardo, que escribió la distinguida colega Carmen Dolores Hernández, y que se publicó, si no me equivoco, en el 2002. Y esa biografía fue el fruto de un trabajo largo que hizo la doctora Hernández a lo largo de varios años conversando con don Ricardo, donde se cuenta una anécdota bien interesante. Es la anécdota de que el papá de don Ricardo Alegría, un importantísimo gestor cultural y abogado, José Alegría, quien fue fundador del Partido Nacionalista en la década del 20, una persona muy cercana a don Pedro Albizu Campos,
una persona muy cercana al quehacer cultural y literario de Puerto Rico, fue editor del Puerto Rico Ilustrado, una persona con un montón de conexiones con el mundo, digamos, literario puertorriqueño de principios y mediados del siglo XX. Le tenía un vellón, como decimos los puertorriqueños, a don Ricardo, porque le decía, tú te inventaste a los taínos. Y el que escucha eso, ¿verdad? Probablemente reacciona con alguna suspicacia al planteamiento, pero creo que para poder entender el trabajo que hace don Ricardo y el ICP hay que entender tres cosas. Lo primero, que al momento en que se crea el Instituto de Cultura en 1955, debemos recordar que durante la primera mitad del siglo XX la educación en Puerto Rico tenía un fin muy claro, la americanización de los puertorriqueños. Si nosotros miramos nuestra historia, la primera mitad del siglo XX, y los colegas académicos que me están viendo me perdonan las generalizaciones, me pueden hacer sus preguntas o comentarios cuando lleguemos a esa parte, pero me parece que podemos convenir que la primera mitad del siglo XX puertorriqueño tuvo una intención de volver a los puertorriqueños buenos americanos, y eso se comenzó con un proyecto educativo que intentó ser un proyecto educativo en inglés y que intentó establecer un sistema de instrucción pública en Puerto Rico con ese fin. Inclusive la Universidad de Puerto Rico, si lo pensamos bien, fue el primer gran proyecto cultural de los estadounidenses, del gobierno estadounidense en Puerto Rico. Y sabemos que la universidad se fundó en 1903, pero no tuvo un departamento de estudios hispánicos hasta 1928, más o menos, y no tuvo un departamento de historia propiamente, hasta 1945. Por lo tanto, nosotros miramos la universidad, miramos el país, miramos el sistema educativo, y lo que se pretendía era que nosotros aprendiéramos las efemérides y las tradiciones y la historia de Estados Unidos por encima de la puertorriqueña. ¿Qué quiero decir con esto? Esencialmente lo que quiero decir es que cuando usted iba a la escuela, allí no le iban a enseñar de Muñoz Rivera, allí no le iban a enseñar de Diego, allí no le iban a enseñar de los taínos, allí le iban a enseñar de Washington, de Lincoln y del 4 de julio y de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Ese era un propósito claramente colonizador. Yo creo que podemos convenir también que Puerto Rico, en tanto colonia de Estados Unidos, venía a cumplir una función dentro del entramado político, histórico, geopolítico de Estados Unidos en el mundo. Y entonces, si usted iba a la escuela, le ocurriría como le ocurrió a mi mamá, que mi mamá decía, mi mamá tiene 84 años, nació en 1936, y en una anécdota que he repetido muchísimas veces, cuando iba a la escuela, a la clase de matemáticas, les enseñaban imágenes de las frutas y le enseñaban manzanas para que aprendieran a contar manzanas, y mi mamá en un momento de candidez me dijo un día, el detalle es que nos enseñaba a contar con manzanas, pero ninguno de nosotros se había comido una manzana. La manzana venía a ser la fruta exótica que no llegaba a la mesa del puertorriqueño pobre. En el caso de mi mamá, cursó sus primeros estudios en Utuado y más adelante en San Juan, pero a mí cuando escuché esa anécdota dije, wow, o sea, qué interesante que el mundo chocara de esa manera. Y entonces, eso lo que quiere decir, esencialmente, es que si usted iba a la escuela, era muy difícil que aprendiera sobre Puerto Rico. Era muy difícil que aprendiera sobre cosas relevantes de la cultura puertorriqueña. Eso usted lo aprendía en su casa, eso usted lo aprendía en la iglesia, eso usted lo aprendía, ¿verdad?, dentro de ese pequeño mundo que fuera su red de sociabilidad, pero institucionalmente era muy poco lo que usted podía alcanzar. Entonces, el proyecto, voy ahora, ¿verdad? ¿Por qué la invención de los taínos? Para contestar la pregunta, porque don Ricardo, siendo un arqueólogo, antropólogo arqueólogo, es la primera persona que desde el Instituto de Cultura y en colaboración con un grupo de colaboradores, valga la redundancia, no quiero con esto simplemente adjudicárselo todo a él, pone a circular intensamente unos contenidos sobre Puerto Rico por primera vez. Y de esa manera es que nosotros empezamos a escuchar ¿verdad?, de esos primeros pobladores originarios de Puerto Rico, que son los taínos y los que les antecedieron, porque Alegría se vuelve, con su trabajo arqueológico, una de las personas que más teoriza sobre la población del arco antillano a partir de varias olas migratorias que vienen sobre todo del norte de Sudamérica, del Orinoco y de los pueblos arhuacos. Entonces, eso suena como una cosa muy básica, pero piénselo, si usted va a la escuela antes de el 1955, es probable que lo que usted sepa de la cultura puertorriqueña lo sepa a partir de las tradiciones y de su familia, y no necesariamente de que intencionalmente hubiera currículos que hablaran de estas cosas. La formación académica de Alegría merece puntualizarse también porque Alegría estudia en la Universidad de Puerto Rico y se forma en la Facultad de Ciencias Sociales antes de partir a la Universidad de Chicago. Y si usted sabe algo de la historia académica de Estados Unidos, los años en que Alegría va
a la Universidad de Chicago a hacer su maestría en antropología. Son los años de finales de los 40, más o menos 1947. Y la Universidad de Chicago era más importante que la Universidad de Harvard en términos de la producción de teoría social que se estaba dando en esa universidad. Y allí forma su mirada como antropólogo. Un antropólogo con una visión muy positivista de la cultura, muy, ¿verdad? Son los años de el estructuralismo, una persona que mira la cultura en base a su soporte material y emprende más adelante, más o menos 1950-54, es que emprende viaje hacia Cambridge para hacer su doctorado en la Universidad de Harvard, pero cuando uno conversaba con él, siempre decía que Chicago había sido más formativo en su vida académica que la Universidad de Harvard, sin denostar lo que eso significa. Pero Alegría entonces se forma como una persona que tiene una mirada arqueológica, una mirada sobre la cultura material, una mirada sobre los objetos. Y a mí me parece eso muy importante porque viene un contexto colonial. Uno de sus profesores en la Universidad de Puerto Rico, Rafael W. Ramírez, quien es la persona que está detrás de la fundación del Museo de Arte, Antropología e Historia de la Universidad de Puerto Rico, porque era un gran coleccionista, profesor de la Facultad de Humanidades y quien fue uno de sus mentores, fue una de las personas que había acumulado un acervo de material y de objetos que eventualmente van a formar la primera colección de ese museo. Algunas personas le atribuyen Alegría haber fundado el Museo de la Universidad, pero en realidad él reconocía que personas como Rafael W. Ramírez en realidad habían sido los primeros gestores. Y entonces, Alegría es muy exitoso. Es importante, y no lo puedo discutir con mucho detalle, pero el proyecto del Instituto de Cultura y el proyecto de la cultura en Puerto Rico a mediados de siglo es uno de los proyectos insignia, ¿no?, del Partido Popular Democrático, un partido que asciende al poder, ¿verdad?, de la legislatura y que gana las elecciones en 1948 y la gobernación en 1952, y es un partido que tiene claramente una intención de destacar lo puertorriqueño, acaso despolitizando lo puertorriqueño, porque sigue siendo un contexto colonial, y destacando los aspectos de la cultura que identificaban a los puertorriqueños, de nuevo, en un contexto donde nadie sabía nada sobre Puerto Rico. Una acotación importante que quiero hacer para los conocedores de este tema es que en ese momento no solamente se emprende el Instituto de Cultura, previo a eso se había comenzado con la División de Educación a la Comunidad, la famosa DIVETCO, y el instituto llega como una institución, ¿verdad?, como una corporación pública a hacer un trabajo importante. Son los años también que se crea la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, primero como una estación de radio y más tarde como una estación de televisión, y está la universidad. La universidad y el ICP no necesariamente estaban en el mismo canal, tampoco lo estaba una de las principales, de los principales organismos del gobierno, que era la Compañía de Fomento. Todos sabemos que la Compañía de Fomento es el brazo del gobierno que encabeza los esfuerzos de desarrollo económico en Puerto Rico, y eso lo sabemos los que recordamos y todavía lo podemos ver por ahí, la famosa rueda del engranaje con este hombre vestido con overoles, tratando de darle la vuelta a esa rueda de engranaje, como hablando de Operación Manos a la Obra, que es el proyecto emblemático del Partido Popular Democrático, pero debemos recordar que a Fomento también se le adscriben algunas tareas de cultura. Yo, que he sido investigador de los temas de Pablo Casals en Puerto Rico, pues tengo que decir que cuando se crea el Festival Casals en 1957 no se le encomienda al Instituto de Cultura, sino que se le encomienda a la Compañía de Fomento, y más adelante la creación del Festival Casals y de la Orquesta Sinfónica y el Conservatorio de Música. Entonces, es interesante que no se le encomienden al instituto. La razón es que la Compañía de Fomento tenía recursos y estos proyectos de cultura pretendían ser autoliquidables. Se traía Casals a Puerto Rico para generar turismo, se crea el festival y se generan unas campañas impresionantes de publicidad para atraer gente, pero no se le encomiendan a don Ricardo y al Instituto de Cultura, sino a Teodoro Moscoso y a la Compañía de Fomento, y eso es tema para una conversación larga, pero lo que quiero decir con esto es que pasan muchas cosas en la década del 50 que generan un momento, una actividad importante sobre lo puertorriqueño, pero el Instituto de Cultura se queda con una parcela que nadie reclama hasta ese momento. Don Ricardo intenta
trabajar con la Universidad de Puerto Rico. Y curiosamente, uno de los grandes hallazgos que yo tuve cuando empecé a conversar con él fue que yo quería preguntarle a quién él le reconocía deudas de gratitud, porque don Ricardo, a la altura de los años 80, cuando yo lo conozco, los años 90, es un animal político, y esto lo digo con mayor respeto, es una persona curtida en la comunicación, en la escritura, en el trato político, y era muy difícil conseguir que él, cuando sabía que estaba hablando en público, se apartara de unas líneas, ¿verdad?, que ya él tenía bastante establecidas, y yo creo que en su vida él recibió un montón de homenajes. Lo interesante es que cuando vemos cómo Alegría trabaja en esos años, es importante darse cuenta que Alegría era una persona muy joven cuando Muñoz lo nombra a la dirección del Instituto de Cultura, y se enfrenta a personas como Teodoro Moscoso, y digo enfrenta no en el sentido negativo, sino en el sentido de que tenían visiones distintas, y era muy difícil que él reconociera esa, digamos, pugna que existía, porque Fomento lo que quería eran proyectos de cultura que generaran dinero para Puerto Rico, y Alegría estaba más preocupado porque los puertorriqueños se conocieran a sí mismos. Eso es importante porque eventualmente don Ricardo se da cuenta que donde no tiene competencia el Instituto de Cultura es en generar materiales para el Departamento de Instrucción Pública. Y ahí el instituto, en esa primera etapa, además de emprender proyectos de cultura pública como el Museo Rodante, el producir museos sobre distintos aspectos, el Museo de la Música, el Museo de la Familia, etcétera, empieza a producir libros como mi primer libro de Puerto Rico, Leyendas de Puerto Rico, y una serie de contenidos que encuentran tierra fértil en el sistema educativo. Él sabía que no podía competir con los presupuestos de Fomento. La Universidad de Puerto Rico, en ese momento encabezada por Jaime Benítez, quien es uno de sus maestros y una de las personas a quien le reconoce deudas de gratitud, cosa que a mí personalmente me sorprendió porque pensaba que la Universidad de Puerto Rico, alrededor de la década del 50, la casa de estudios, la cultura occidental, no tenía mucho entronque con la visión de un Puerto Rico que de momento está hablando de las tradiciones musicales. Y aquí debo destacar también una cosa importantísima del trabajo que ha hecho el ICP en estos últimos 3 años, que ha sido la digitalización de las películas de la Divetco y la digitalización, perdón, de la revista del Instituto de Cultura, herramientas importantísimas que se pueden consultar en la página web del Instituto de Cultura, han permitido que nosotros veamos los productos audiovisuales que se hicieron en estos años. A mí me gusta destacar sobre todo El Santero, de las películas que está ahí, una película que en mi opinión explica perfectamente cómo el artesano, desde la visión de Alegría, se vuelve el sumo sacerdote de la cultura puertorriqueña. Entonces, si usted se pregunta por qué hoy, 2020, digo, no, vamos a decir 2019, porque en 2020 la normalidad es todo menos normalidad. Hasta el 2019 usted hacía una fiesta cultural y tenía que tener artesanos, tenía que haber mesas con gente que produjera algo. Vea la película El Santero y me cuenta. Pero una de las cosas que yo le adelanto es que como buen antropólogo, Alegría privilegiaba en su visión de la cultura puertorriqueña aquellas expresiones de la cultura material, tanto de la música como de la vida cotidiana, como de las prendas, etc. Y eso me parece importante, y sobre todo el arte. La Divetco, que como digo es un proyecto complementario al Instituto de Cultura, hace eso maravillosamente bien. Y entonces tenemos una agencia como el Instituto que entonces emprende un trabajo con mucho ahínco. Alegría lo dirige entre el 55 y el 73. Y yo diría que, como he dicho, se siembra una semilla, por eso el título de mi libro, La semilla que sembramos, porque me parece que él y sus colaboradores, entre los que se cuentan algunas de las personas más importantes de la cultura en esa época, Mauri Veray, Paquito López Cruz, y tantos otros, van poco a poco, o Lorenzo Mar, etcétera, van poco a poco estableciendo una zapata que se vuelve la zapata sobre la que todavía se erige una parte de la cultura puertorriqueña, porque ya no hay discusión sobre si eso es cultura puertorriqueña o no. Debo recordar un debate que hubo en la legislatura puertorriqueña, por ejemplo, cuando se somete a la legislatura para crear el instituto, la legislación, perdón, para crear el instituto. Hay un debate muy interesante sobre si debía llamarse Instituto de Cultura Puertorriqueña o Instituto Puertorriqueño de Cultura. Instituto de Cultura Puertorriqueña no necesita explicación, Instituto Puertorriqueño de Cultura,
puertorriqueño de cultura. Por otro lado, sí es una concepción diferente porque en esa concepción cabían otras tradiciones, digamos, más occidentalistas, como la de la universidad en ese momento con su casa de estudios y otros proyectos como el de Fomento y el Festival Casals, que pretenden conectar a Puerto Rico con una tradición más europea, de pensamiento occidental, y entonces el ICP se vuelve esa pieza particular que defiende esta parcela de terreno y de nuevo que revierte a una visión muy académica de alegría que sobre todas las cosas tiene que combatir esa idea de que lo puertorriqueño no existe. Él se refiere a eso en múltiples ocasiones como la cultura del bacalaíto frito, porque de esa manera se denostaba la herencia puertorriqueña y se decía, ¿cómo podemos nosotros, verdad, hablar de una cultura puertorriqueña? Eso es chauvinismo. Y casi lo estoy citando. Me parece que en el documental, si me da el tiempo, y en el libro que yo coescribo con él, utiliza esa frase porque se entendía que era chauvinismo tratar de hablar de lo puertorriqueño, pero de nuevo, revierto mi punto original. Puerto Rico es un contexto colonial donde la negación del subordinado, de su identidad y de sus tradiciones es parte del proyecto político. Si lo miramos ahora desde la teoría decolonial y lo miramos ahora desde otro lugar, nos damos cuenta entonces de que el instituto tiene unos desafíos que son muy importantes, y eso me lleva a mi tercera pregunta. ¿Por qué la cultura puertorriqueña? Pues sencillo, en Puerto Rico había una historia antes de la invasión estadounidense. Si no hubiera una historia y unas tradiciones, no estaríamos hablando en español y usted no me estaría escuchando. Y esto no es un esencialismo. Yo no pretendo decir que la única manera de ser puertorriqueño es en español, pero después de 122 años de colonialismo, es interesante que todavía nosotros los puertorriqueños soñemos, nos amemos, nos enamoremos y hablemos cotidianamente en español, lo que da cuenta de que había una masa crítica suficiente. Eso no quiere decir que no hayamos sido transformados en 122 años de colonialismo estadounidense. Eso es tema para otra conferencia. Creo que es importante, de la misma manera que tenemos que reconocer que tenemos influencias dominicanas y de otras minorías en Puerto Rico. Pero no me quiero alejar de eso. Creo que en esta segunda mitad del siglo XX puertorriqueño, nosotros los puertorriqueños tenemos un vernáculo sobre el cual hablamos, ¿verdad? Que utilizamos para hablar de lo puertorriqueño, para hablar de nuestra identidad común, para hablar de nuestras tradiciones. Ahora, ¿son las tradiciones que crea el Instituto de Cultura a la altura de 1955 y que defiende durante la gestión de Alegría hasta 1973 esencialmente la cultura puertorriqueña? Mi contestación a esa pregunta sería no. Por eso, la cuarta pregunta que yo me planteo para esta pequeña charla y con muchos deseos de escuchar sus preguntas, ¿cuáles son los retos del Instituto de Cultura Puertorriqueña? Pues tenemos que entender que el ICP a la altura de 1950 se está insertando en el mundo político institucional puertorriqueño que viene, como pueden ver en la foto que pongo en la pantalla, del trabajo de un arqueólogo que empieza a descubrir, la metáfora es buenísima. Esta es Alegría excavando en Loíza, uno de los lugares donde más tiempo dedicó en dos proyectos, en la Cueva María la Cruz y en la famosa Hacienda Grande, donde encontró muy cerca curiosamente, ¿verdad? Alegría se cría con una familia de San Juan, pero su familia materna es de Loíza. Y muchas de las excavaciones más importantes que él hizo se hicieron en Loíza. Y es curioso, ¿no? Es un dato curioso porque ¿cuántos de nosotros vamos a encontrar materia crítica importante en el patio de nuestros abuelos? Y este es el caso de él, porque él crece entre San Juan y Loíza. Y esa visión que él tiene de valorar el objeto, de interpretarlo, de custodiarlo, de presentarlo, es la visión que museográficamente y didácticamente el ICP ha presentado a lo largo del tiempo. En el 1950, como dije, la realidad era que no se hablaba de lo puertorriqueño, era muy difícil encontrar en las escuelas y en la misma universidad. Recuerdo de nuevamente, la universidad no tiene un departamento de historia hasta 1945. De manera que entender a Puerto Rico, conocer a Puerto Rico era una tarea muy grande. Y entonces, ese mediados del siglo XX produce unas circunstancias donde se siembra la semilla en una tierra fértil que por varias generaciones
va dando fruto. Pero ¿qué pasa cuando factorizamos otra cosa como el efecto de las olas migratorias de la década del 60? ¿Qué pasa cuando nuestra diáspora puertorriqueña crece? ¿Qué pasa cuando llega la tecnología a la cultura puertorriqueña? Yo recuerdo que yo era profesor de la Escuela de Artes Plásticas en la década del 90 y había un debate muy interesante en varias revistas académicas sobre qué es el arte puertorriqueño. ¿El arte puertorriqueño es el arte que se hace geográficamente en Puerto Rico o podemos mirar artistas puertorriqueños creando en Nueva York y entenderlos como creadores que están dentro de un código cultural que nosotros identificamos como puertorriqueños? El debate que estaba alrededor también de cuando era puertorriqueña, la famosa novela de Esmeralda Santiago. Ahí nos empezamos a dar cuenta que la idea que el ICP defendió en su primera etapa es la idea de una cultura puertorriqueña que había que defender a capa y espada porque era importante que la gente la conociera, pero cuyo defecto era que daba la impresión de que la cultura era hermética, de que no cambiaba, de que estaba todo dentro de un globo de cristal, y que lo importante era comprender lo que estaba dentro sin entender la manera en que la temperatura y la luz y otros factores entraban en esa esfera y la afectaban, ¿verdad? Académicamente, un sociólogo o un antropólogo le diría que la cultura nunca es estática. La cultura es como un motor que siempre está corriendo, es algo permanente. La historia misma es una conversación que no tiene fin. Nosotros podemos discutir sobre los hallazgos históricos, pero como decía el gran Fernando Pico, a cada generación le toca escribir la historia, a cada generación le toca asumirla, y asumirla quiere decir agregarle nuevas perspectivas, agregarle nuevos ingredientes, y es imposible que nosotros en este momento podamos hablar de la cultura puertorriqueña sin considerar lo que nuevas tradiciones musicales le agregan a esa cultura, digamos, tradiciones que van desde el jazz hasta el reggaetón. Yo sé que con esto estoy invitando a una conversación muy rica, pero es importante entender que el reggaetón es cultura puertorriqueña. ¿Qué lugar, si alguno, debe tener el ICP dentro de ese ámbito? Es una discusión que merece la pena tenerse, pero creo que de la misma manera que hoy día tenemos una diáspora que es más grande que la población de Puerto Rico, que debe ser ahora mismo 3.4 puertorriqueños en la isla y 5.6 en el extranjero, que se identifican intensamente con Puerto Rico y que lo reclaman como suyo. Es importante reconocer que hay un dinamismo aquí que tiene que hacerse presente de manera que la institución se haga pertinente. Yo creo que el momento es muy difícil para el Instituto de Cultura, así como lo es para el gobierno de Puerto Rico en general. Pero debemos recordar que de todas las agencias de gobierno, el ICP, por ejemplo, es el que está custodiando nuestro patrimonio, es así por legislación, y cuando hablo de patrimonio me refiero a patrimonio edificado, y tiene a su cargo una serie de programas muy importantes sobre artesanía, sobre música, sobre arte, sobre artes editoriales. ¿Cómo se hace, verdad? Como una agencia que tiene una encomienda tan grande. Una encomienda que yo no puedo, ¿verdad? Decirlo de manera pequeña. Yo creo que la tarea del instituto es superlativa en términos de la custodia de un patrimonio que está ahora mismo ni siquiera custodiado por el gobierno de Puerto Rico, sino por una Junta de Control Fiscal que tiene la última decisión sobre las decisiones de presupuesto, valga la redundancia. Eso significa que estamos ante una circunstancia pues harto complicada, porque el instituto tiene más responsabilidad de lo que tiene presupuesto para generar. Y encima de eso, el ICP tiene una encomienda de atemperarse a los tiempos y de agregar a lo que es ya una encomienda histórica de ciertas cosas, de parques, de revistas, de programas de promoción de la cultura, de apoyo a la cultura en colaboración con instituciones como el National Endowment for the Arts. Una tarea enorme. Entonces, ¿por qué el ICP a futuro? Pues mire, yo creo que hay espacio, la mejor manera, y me encantaría que la audiencia me haga las preguntas que entienda pertinentes, la mejor manera de honrar a Alegría no es repetir a Alegría. Yo creo que Alegría es una figura que terció en el mundo político con mucha astucia. Yo no he conocido una persona que se moviera con tanta fluidez y que entendiera también toda la complejidad del mundo partidista puertorriqueño. A casa de don Ricardo iban estadistas independentistas y populares y él mantenía correspondencia con mucha gente. Pero yo creo que la mejor manera de honrarlo no es simplemente aspirar a repetirlo o a conservar lo que él hizo. Yo creo que tenemos que hacer el juicio histórico de qué de lo que él hizo
es importante para nosotros y hacerle el homenaje identificando las cosas o las lagunas que el ICP no pudo hacer de tal manera que nosotros podamos responder a los retos propios de nuestro tiempo. Alegría fue una figura que durante su vida nos dejó un ejemplo de cómo defender lo que uno creía, pero creo que a manera de recordarlo y entender cómo él respondió a los retos de su tiempo para nosotros poder mantener esa obra y adecuarla a los tiempos presentes, hace falta que entendamos el proceso como un proceso más fluido y que defendamos la existencia de una agencia de gobierno que custodia mucho más, ¿verdad? Un patrimonio no solamente material, sino también inmaterial, que es importante para nosotros en tanto puertorriqueños, en tanto una, ¿verdad?, nación subordinada a Estados Unidos por los avatares históricos y que reclama ante el mundo que su voz se escuche. Por eso Alegría tenía una devoción particular por los niños. Los académicos universitarios lo desesperábamos mucho. Le encantaba pelear con nosotros porque decía que no entendíamos y que no veíamos las cosas. Pero tenía una fe extraordinaria en los jóvenes. En esta foto aparece su nieta Patricia Alegría Tejeda a su izquierda y mi hija Ana Gabriela Reina González a la derecha de él cuando estábamos filmando el documental allá en Utuado, en el Parque Ceremonial de Caguana. Lo interesante es que la foto yo la agarro de un clip del vídeo, pero don Ricardo en realidad no estaba filmando para nosotros, le estaba explicando a las nenas cómo era que funcionaba eso. Y yo sé de personal y propio conocimiento la devoción que le tenía a sus nietos y a su familia y a los niños para los cuales demostraba una paciencia y una dedicación extraordinaria. Ya estoy llegando al final de mi presentación. No quiero concluir sin comentarles que el año que viene celebramos el centenario de su nacimiento. Yo tengo el honor de ser uno de los comisionados que tiene a su cargo esa conmemoración. Tenemos una, como ven ahí, una comisión para la celebración del centenario de Ricardo Alegría. Si quieren visitar la página y enterarse un poco más de lo que estamos haciendo, la dirección web es centenarioricardoalegría.com. El calendario se está poblando. Obviamente teníamos unos planes que el COVID-19 acaba de tirar por la ventana, así que supongo que muchas de las actividades que estaremos celebrando y conmemorando se van a hacer de manera virtual, pero el propósito es recordar lo que a Ricardo Alegría y hacer sobre todo pertinente esa conmemoración a un trabajo que él encabezó, que está encomendado a un equipo de trabajo en el ICP que contra viento y marea ha hecho lo indecible para que el ICP se vea, para que el ICP se adecue a los tiempos, para que los artesanos reciban los adiestramientos, para que podamos generar las métricas para hablar de la cultura, no simplemente como algo simbólico, sino como actividad económica y que entendamos cómo podemos crecer, digamos, ese acervo de material cultural, musical, artístico, visual, que está encomendado al instituto, cuya existencia yo como académico y como ciudadano defiendo. Creo que el trabajo siempre está abierto a mejorarse, siempre está abierto a las colaboraciones y creo que si ustedes me están escuchando esta noche y han seguido los coloqueos y están pendientes al 65 aniversario del Instituto de Cultura, es porque les importa. Así que desde nuestras diferentes trincheras, sea el graffiti, el reggaetón, la gastronomía, el arte digital, todas estas nuevas formas de cultura y modalidades de tradiciones culturales que nosotros tenemos, cada uno de ustedes desde esa particular trinchera están llamados entonces a sumarse a este trabajo y a defenderlo, porque al final somos nosotros los últimos que vamos a hacerlo. Hubo quizás un momento en que el gobierno de Puerto Rico disponía de los fondos y de los recursos para tal vez echarse para atrás y echarse fresco, pero en este momento todo cuenta, todo es importante, la documentación, la investigación, la inclusión. Si en Puerto Rico, por ejemplo, estamos preguntándonos si somos racistas, pues miren, ¿saben qué? Esa es la mejor confirmación de que lo somos. Entonces, si tenemos que ir para atrás y mirar el logo del ICP y decir, caramba, a lo mejor no eran 3 personas en el mismo nivel, quizás debemos repensar que ese negro que aparece en ese logo llegó aquí en contra de su voluntad, pues hagámoslo. Yo creo que podemos tener las discusiones de frente, las discusiones son importantes, las diferencias son
importantes porque creo que esa es la mejor manera de hacer al ICP una agencia de gobierno pertinente y que defiende lo que nosotros los puertorriqueños reconocemos como nuestro. Así que son las 6:41, me quedan 4 minutos yo creo, pero prefiero parar y escuchar las preguntas que ustedes me quieran hacer. Muchas gracias, doctor Reina, por compartir con todos nosotros esta maravillosa ponencia. Tengo por aquí ya varias preguntas, voy a ir atendiéndolas poco a poco. Tengo aquí un comentario que no sé si quiere abundar sobre él. Comentan que Jaime Benítez fue muy similar a don Ricardo en su forma de navegar el bipartidismo. ¡Wow! Fíjate, yo no me considero autorizado para hablar sobre Jaime Benítez, excepto para decir que era un hombre tan complejo como don Ricardo. Aquí yo cuento una anécdota súper rápido. Cuando la primera película que Ricardo Alegría hace se llama Las Fiestas de Santiago Apóstol. Quienes quieran buscarla, está en YouTube y se llama Las Fiestas de Santiago Apóstol 1949. La primera película en Puerto Rico que se filma en color, y don Ricardo estaba en la universidad en ese momento, en la UPR, no se había ido a Harvard, era hacer esa filmación, una película corta, 10 minutos más o menos, y él dice que se la llevó a Jaime Benítez a la rectoría de la universidad para que la viera, y que Benítez no terminó de ver la película porque le exasperó, y él cuenta que Benítez se paró de la mesa y le dijo, eso no es Puerto Rico. Yo creo que Benítez, con todos los haberes que tuvo, porque fue una figura también como don Ricardo muy compleja, hizo de la universidad lo que él entendía que era el proyecto importante, que era convertirlo en la casa de estudios, y de allí salieron importantes académicos que formaron parte del claustro. Don Jaime después fue comisionado residente y no sé, como historiador debo reconocer que no me atrevo a hacer una valoración sobre su trabajo, pero creo que Alegría le llevaba ventaja. Lo curioso es que cuando yo lo entrevisté y le dije, don Ricardo, ¿a quién usted le tiene deudas de gratitud y afecto? Él reconoce a Benítez y yo por poco me caigo de la silla porque sin saber la relación estrecha que había de profesor y alumno, yo hubiera pensado que Alegría tenía como riña con Benítez, y él me decía todo lo contrario. Don Jaime fue mi profesor en la universidad y yo lo reconocía. Así que yo creo que hay unos matices que hacer entre Jaime Benítez y Alegría. Yo conozco mejor a Alegría que a Benítez, pero creo que don Jaime era un hombre sofisticado. Estoy seguro que también navegaba esas aguas con mucha presteza, pero conozco mejor a Alegría y creo que hasta su último aliento anduvo conversando con un montón de gente que no pensaba como él. Excelente. Tengo por aquí también una pregunta y un comentario. Mencionan, ¿dónde se encuentra el Instituto de Cultura a la altura del siglo XXI y con un gobierno asimilista que no reconoce ni respeta nuestra identidad cultural? Y una persona contesta, un ICP independiente del Estado, ¿cómo sería eso? La contestación a la primera pregunta, pues el ICP es una organización de gobierno que está bajo el agua respirando por un sorbeto, y aún así el corazón le late. Así que, así como la gente que se entrena para ir al Everest se pone una careta y respira por un snorkel para ser capaz de asimilar la falta de oxígeno para que los pulmones y el corazón todavía funcionan, yo tengo que decir que con todas las diferencias que puedo tener con la presente administración que he hecho públicas, y el que quiera saber qué es lo que pienso, que mire mis columnas en el Nuevo Día, creo que el ICP está abierto. Y eso es una buena noticia. Yo creo que de otra manera hubiésemos pensado que lo cerraban y lo vendían al mejor postor, y creo que lo importante en este momento es reconocer que está trabajando, que tiene deseos de trabajar, que tiene grandes limitaciones y que necesita de nosotros. Lo demás lo adjudicamos en las elecciones en noviembre, pero me parece que el ICP en este momento es lo importante, y en este momento trabaja y necesita de nosotros. Así mismo. Tengo por aquí otra pregunta. Dicen, sobre la defensa del patrimonio construido. En los primeros 35 años del instituto, la tendencia era privilegiar casi exclusivamente lo colonial español como arquitectura histórica protegible. En su opinión, ¿fue esto una convicción sostenida por Alegría y su equipo o una táctica para poder al menos ganar un agarre con el viejo San Juan para después expandir el alcance del patrimonio edificado a otros lugares, otras épocas y expresiones?
Es una buena pregunta, es una crítica bastante historicista que se le puede hacer a lo que hizo, ¿verdad?, el Instituto con el Viejo San Juan. La discusión debe ser, ¿verdad?, mucho más amplia, pero creo que en efecto se prestigió la visión colonial española el Viejo San Juan, que es diferente a la de Ponce, por ejemplo. Y aquí, ¿verdad? Full disclosure, yo soy sanjuanero, me crié en el Viejo San Juan, así que yo vi esa transformación de cerca. Y mi familia fue una de las familias que se tuvo que ir del Viejo San Juan porque simplemente no podía pagar la renta. No obstante, mirándolo, digamos, en un contexto más amplio, hay que reconocer que pues, tenía esa limitación de museificar lo colonial español, pero fue pionero en el sentido de identificar un patrimonio que conservar, encontrar un vehículo de desarrollo económico a través de las exenciones contributivas para los dueños de propiedades y de esa manera crear un referente. Hoy entendemos que ese proyecto tenía una limitación y creo que la pregunta sobre si sirvió o no la da el hecho de que otros países reconocen a Alegría como un pionero y al ICP y al gobierno, porque de nuevo no quiero dar la impresión de que solamente él, en este tema de la preservación histórica. Nosotros visitamos hoy grandes ciudades del mundo, podemos visitar Ciudad de México, podemos visitar Barcelona y nos damos cuenta que en el patrimonio edificado hay no solamente un referente de identidad, sino también un motor de desarrollo económico. Y la UNESCO, el Smithsonian Institution en Estados Unidos y el gobierno de Cuba y la Oficina del Historiador de La Habana, el doctor Eusebio Leal, hicieron un reconocimiento sobre el trabajo pionero del ICP y creo que vale la pena discutirlo porque Puerto Rico no es el Viejo San Juan y ciertamente algunos municipios decidieron que la restauración del patrimonio tenía que repetir el mismo vocabulario del Viejo San Juan y a lo mejor esa es una visión equivocada, pero creo que los méritos superaron los deméritos y creo que eso hace también urgente que podamos atemperarlo a estos tiempos. Excelente. Tengo por aquí otras preguntitas. Vamos a ver. Tengo aquí dos preguntitas. Adelante. Primero, quieren saber si puede ofrecer una reseña cronológica de las instituciones y eventos que el Estado ha establecido como parte de su política pública cultural. Ay, caramba. Creo que esa pregunta es un poquito ambiciosa para yo contestarla así. Creo que las personas que quieran entender una mirada más panóptica sobre la cultura deberían consultar el informe que se generó en la administración pasada con la Comisión de Desarrollo Cultural, CODECU, que trató de hacer un gran mapa del contorno de las industrias culturales y ahí se hace un resumen de muchas de las iniciativas que se emprendieron por los diferentes gobiernos, con un particular énfasis en el presente. Si no me equivoco, CODECU rindió su informe en el 2015-2016, pero sigue siendo un referente importante y quizás hace un mejor trabajo de lo que yo puedo hacer con esta presión de tiempo de hacer ese resumen. Pero ahorita cuando terminemos pongo mi correo electrónico y si la persona que hizo la pregunta me quiere contactarlo, le contesto con más calma. Excelente. Sí, también esa misma persona había preguntado que si podía abundar sobre algunos ejemplos de áreas en que usted entiende que el ICP podría innovar. Bueno, yo creo que áreas en las que el ICP puede innovar. Yo creo que el ICP, por ejemplo, con su proyecto de fábricas culturales, que es un trabajo que se está haciendo con los distintos artesanos y distintos segmentos de la cultura puertorriqueña para promover el empleo y la generación de riqueza y una visión, digamos, más dinámica, está haciendo un trabajo extraordinario. Creo que también ha hecho un trabajo extraordinario en el tema de la tecnología, como dije, la digitalización de la colección de la Dibetco y de las revistas y del arte puertorriqueño es muy importante. En este momento hay muchos patrimonios en peligro y yo sé que el ICP no tiene herramientas para trabajarlo todo, pero creo que un área donde el ICP está haciendo un trabajo y debe seguir haciendo un trabajo importante a futuro es hablándole a las generaciones jóvenes que se relacionan con la cultura y con los contenidos a través de soportes digitales.
Yo creo que nadie pone en duda que los puertorriqueños respondemos al llamado de nuestros creadores, llámese René Pérez y Calle 13, llámese Tommy Torres, llámese Ricky Martin, que son artistas que vienen de tradiciones que no necesariamente se representan en el ICP, pero vale la pena dar cuenta de que la cultura puertorriqueña está viva, la cultura puertorriqueña es apreciada y la cultura puertorriqueña la integramos en sus distintas facetas, así que en la medida en que el ICP tenga que escoger, porque tiene que escoger sobre qué batallas puede dar, me parece que apuntar a las generaciones más jóvenes y apuntar a las maneras en que la tecnología, tomemos por ejemplo el hecho de que hoy día podamos escuchar los discos y las grabaciones del ICP en Pandora y en Spotify, que son plataformas de distribución de música. Es extraordinario. Ojalá y otras cosas como las grandes colecciones de objetos y de obras de arte que estén en el ICP, están bajo custodia del ICP, se puedan digitalizar también. Sé que hay esfuerzos en ese sentido, pero si algo nos ha enseñado la pandemia es que la tecnología se vuelve un vínculo importante para nosotros y estamos aquí. Muchos de ustedes me están viendo en una noche de martes contra todo pronóstico, así que eso augura bien para el ICP. Excelente. Por aquí tengo otra pregunta. ¿Cómo se ve la invención del taíno desde el punto de vista de la Vermas de tradiciones inventadas y la comunidad inventada presentada por Benedict Anderson? Bueno, Benedict Anderson, ¿verdad? Para las personas que no son académicos, el fallecido antropólogo de la Universidad de Cornell publicó el libro Imagine Communities en 1983 y hablaba de cómo las naciones-estados fundamentalmente son naciones imaginadas, grupos imaginados. El libro de Anderson mira sobre todo el rol que tuvo la prensa escrita, sobre todo los periódicos en el fortalecimiento de esa identidad. Hoy día la idea de Anderson es buena para hacer algunos análisis, pero las nociones de lo que es la nación-estado de la que Anderson hablaba estaba todavía, ¿verdad?, demarcada por las fronteras que podían ser protegidas por las mismas naciones-estado, y hoy día sabemos que el mundo se movió y que la nación-estado tomó un tercer lugar, ni siquiera un segundo, ante las corporaciones y las maneras en que el capital se ha organizado para circular por el mundo sin que importen las fronteras. Yo creo, sin embargo, que al final del día todos nosotros pensamos y vivimos desde una tradición, sin ser esencialistas. Todos somos puertorriqueños porque reconocemos en la isla una historia personal y unos referentes que pueden variar de persona en persona, pero que tienen suficiente comunalidad como para que nosotros todavía nos identifiquemos puertorriqueños, podamos escuchar una obra de Lin-Manuel Miranda y entender que Lin-Manuel Miranda, desde su creatividad dramatúrgica, es puertorriqueño. Todo eso da cuenta de que la comunidad puertorriqueña existe. Nos enfrentamos a un reto, por ejemplo, que no existía antes. Hay más puertorriqueños fuera de Puerto Rico que en Puerto Rico. Y esos puertorriqueños que están afuera quieren conectarse. Y muchas veces el vínculo más grande, el vaso vinculante, es la producción creativa y cultural. Lo que vienen a buscar es a los artistas, a los dramaturgos, a las actrices, a los actores, a las películas. Entonces, eso no está en discusión. La comunidad puertorriqueña, la nación puertorriqueña, la comunidad imaginada de la que hablaba Benedict Anderson está ahí. Lo único que los códigos son diferentes y las plataformas son diferentes. Excelente. Tengo por aquí también una preguntita desde el Facebook. ¿Podría discutir la posición de don Ricardo ante el planteamiento de que el instituto era parte de la estrategia del dirigismo cultural? Bueno, yo no sé si eso es una frase que se le puede atribuir a Alegría, ¿no? A Alegría, por el contrario, se le acusaba de dirigismo cultural, que es diferente. Alegría, fíjense que durante los 18 años que Alegría estuvo frente al instituto, le imprimió al Instituto de Cultura una dirección, la que él entendía que era la más importante. Y después trabajó en otra capacidad durante los años de la gobernación de Luis Ferré, con quien mantuvo una buena relación. Y tan pronto terminó la administración de Ferré, don Ricardo se replegó y, entre otras cosas, creó el Centro de Estudios Avanzados en 1976 y el Museo de las Américas en 1992, que fueron sus últimos dos proyectos.
Alegría nunca se escondió para defender su visión de las cosas y peleó conmigo, peleó entre comillas, discutió lo que él entendía que era el valor del trabajo que se había hecho y la necesidad de que las generaciones futuras lo dirigieran. Pero creo que Alegría nunca se escondió para decir lo que pensaba, ni tampoco intentó rebasar los límites de lo que era la autoridad que le concedían los años y la experiencia. El dirigismo cultural, pues, es un término que se ha utilizado, creo yo, que en determinados momentos para hablar de proyectos que se emprendieron desde el gobierno, no solamente desde el ICP, con el tiempo, pero Alegría siempre fue bien respetuoso de lo que hacían las personas que estaban dirigiendo el instituto y otras agencias de la cultura. Quizás su momento más difícil fue cuando Carlos Romero Barceló nombró a Leticia del Rosario, que vino con una agenda bastante anti lo que se había hecho. Pero a mí me parece que Alegría, si una virtud tenía, es que peleaba de frente y decía exactamente lo que pensaba, no importaba las diferencias que algunos de nosotros tuviéramos con él. Yo doy fe de que muchas veces él me decía, los jóvenes no entienden, y yo le decía, pero es que usted nos pide que entendamos el mundo como lo entendía usted cuando era joven, y precisamente usted cuando era joven era bastante osado y bastante audaz, entonces dele un break a los más jóvenes a ser audaces y osados también, y ahí pues nada, se reía y seguíamos conversando. Excelente. Por aquí tengo otra preguntita. Dice, mi pregunta tiene que ver con el nacionalismo. Planteo que el nacionalismo fue un discurso cultural promovido en la programática del ICP. Te pregunto, a tu entender, ¿un nuevo ICP implicaría un cambio en la concepción-visión de lo nacional y del discurso nacionalista? Bueno, ahí tengo que decir que ese es un debate bien interesante. Los académicos le hemos dedicado mucho tiempo. Yo recomiendo a quien quiera leer sobre esto varios libros del nacionalismo, el populismo de María Elena Rodríguez Castro y Silvia Álvarez Curbelo, Nación Postmortem de Carlos Pavón, y el trabajo sobre la primavera de la cultura del colega Jaime Rodríguez Cancel, el libro de Martín Cruz Santos, que es la persona que me sigue a mí el jueves en estos coloquios. Perdóname, Martín, porque no me sé el título de tu libro, pero se ha escrito bastante sobre eso. Sí, hay un nacionalismo cultural importante. Ese es un discurso que el Partido Popular promueve intencionalmente. Recordemos que Albizu Campos hablaba de la patria y Muñoz, tratando de distanciarse discursivamente, y esto ya es un análisis de estudios culturales, Muñoz escoge hablar de la patria pueblo para hablar de lo puertorriqueño ante el discurso nacionalista de Albizu, que habla de la patria, ¿no? Muñoz habla del pueblo, y hay sin duda ¿verdad? Uno puede reconocer que en ese discurso de nacionalismo cultural se despolitiza, se pretende decir que los puertorriqueños somos puertorriqueños orgullosos pero pacíficos, pero se oculta toda la violencia que trajo la ley de la mordaza a la década del 50. Yo creo que ese discurso de nacionalismo cultural, por un lado, promueve un sentido de identidad con unos contenidos y unas señas, sin llamar la atención intencionalmente sobre la opresión colonial que nosotros hemos vivido. Quien ponga en duda lo que estoy diciendo, simplemente mire la ley promesa y léala y dése cuenta que aquel experimento democrático de 1952 se tiró por la ventana nombrando una junta de 7 personas que tienen poder decisional sobre un gobierno democráticamente electo. Ninguno de nosotros puede elegir ni siquiera incoar un pleito legal contra la Junta, porque la Junta tiene inmunidad, así que si usted tiene dudas de que Puerto Rico es una colonia, refiérase a la ley promesa de 2016, pero en términos de la vida cotidiana y de la identidad, los puertorriqueños nos llamamos puertorriqueños y reconocemos ese discurso. Sobre si reconocemos nuestra condición colonial o no, esa es otra discusión y yo no lo voy a aburrir con eso. Yo personalmente pienso que evidentemente tiene que haber una resolución al tema de la subordinación. Tengo por aquí una última preguntita, ya se nos está acabando el tiempo, ya son las 7 de la noche. Dice, ¿cómo el ICP podría fortalecer las comunidades? Pues mira, yo creo que al final el ICP no puede solo, y hay que tomar en cuenta que las comunidades en Puerto Rico y las instituciones de las comunidades, instituciones sociales, los centros culturales, las iglesias,
las universidades, las alcaldías, terminan siendo las que hacen los inventarios de los bienes y de las cosas que hay que hacer. Yo creo que el ICP ha intentado con distintos niveles de éxito, pero consistentemente llevar su trabajo a las comunidades. En este momento en Puerto Rico sabemos que tristemente nadie va a venir a rescatarnos. Eso lo supimos en María, lo supimos en enero con los terremotos, lo supimos con Promesa. Y yo creo que si bien eso es un desafío y a veces estamos cansados y desanimados, las comunidades son la última línea de batalla. Creo que lo único que puedo hacer, ¿verdad?, es instar a la dirección del instituto a que siga atenta a lo que ocurre en las comunidades de Puerto Rico y que encuentre la manera de colaborar con esas entidades de tal manera que lo que es nuestro, y esto lo digo en el sentido más amplio e inclusivo posible, se conserve, se enseñe, ¿verdad? Que cuando digo enseñar es se mantenga vivo, que los demás lo veamos y que se actualice. Porque al final, de nuevo, la cultura puertorriqueña es dinámica, es cambiante y requiere de valentía y de imaginación para poder mantenerla viva. Excelente. Tengo por aquí también a la persona que está haciendo las preguntas. Tere Marichal también le está contestando algunas cosas que se ha hecho desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña, específicamente con el trabajo en las comunidades. Bueno, ya tengo el tiempo contadito. Quisiera agradecerles por compartir con nosotros esta maravillosa conferencia. Sé que nos quedamos todos con ganas de más, así que vamos a ver si podemos darle continuidad a esta conversación. Yo, por lo pronto, quiero dejarles saber a todas las personas que nos están acompañando que acabo de compartir el enlace para la próxima conferencia del coloquio, el número 29, que se titula Políticas Culturales en Época de Luis Muñoz Marín, surgimiento del Instituto de Cultura Puertorriqueña del Dr. Martín Cruz. Esta será el jueves 25 de junio por este mismo canal a las 6 de la tarde y acabo de compartir el enlace para aquellas personas que les interese se puedan registrar. Nuevamente, muchas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta tarde, siempre, ¿verdad?, repletos de cultura, y los dejamos hasta el próximo coloquio. Muchísimas gracias, doctor Reina, por estar con nosotros durante esta tarde y específicamente en la celebración de nuestro 65 aniversario. Gracias, esto es todo Milka. por esta tarde. Ahí pongo mis datos de contacto. Si alguien me quiere escribir, estoy a su orden. Les deseo lo mejor. Me uno a la celebración y me pongo a la disposición para lo que sea útil. Muchas gracias a las personas que nos acompañaron. Perfecto, muchas gracias a todos y que disfruten el resto de la noche de San Juan. Hasta la próxima. Bye, bye.